Veamos entonces un segundo ejemplo. En este caso vamos a tomar una función de f definida de la siguiente forma. Dominio, el conjunto de los reales que va desde el menos 2 hasta infinito, codominio todos los reales y la ecuación de la función f de x igual a 2 por la raíz cuadrada de x más 2 menos 1. ¿Sí? Esta función, bueno, le mostramos acá su gráfica, es esta curva. Fíjense en que claramente está definida solamente para los reales que van desde menos 2 hasta infinito, ¿sí? Y de acá ya podemos ver que la imagen de esta función va a ser el intervalo desde menos 1 hasta infinito, según lo que vemos en el comportamiento y de los valores que toman el eje de la y esta función. Bueno, veamos esto de manera analítica para que quede más claro. La función es inyectiva, pero no es sobreyectiva claramente porque ya vimos que la imagen, por lo menos desde el punto de vista de la gráfica, no va a coincidir con el codominio. Sin embargo, bueno, probemos que es inyectiva. Para probar que es inyectiva partimos de la definición, tomamos dos valores x1 y x2 del dominio de la función f y de la condición de que las imágenes para esos dos valores son iguales. Es decir, f de x1 es igual a f de x2. Y veamos qué sucede con x1 y x2. F de x1, bueno, es esta expresión, 2 por x1 más 2 menos 1, y esto igual a 2 por x2 más 2 menos 1. Bueno, siguiendo reglas algebraicas ya conocidas, fácilmente podemos ver que si sumamos 1 en ambos lados y dividimos en ambos lados por 2, y después elevando al cuadrado en ambos miembros de la igualdad, resulta que x1 más 2 es igual a x2 más 2, y de acá claramente nos queda que x1 es igual a x2, por lo que queda probada que la función f es inyectiva. Para mostrar que no es sobreyectiva, veamos que la imagen justamente no coincide con su codominio. Entonces, tenemos que para todos los valores x que están en este intervalo, que justamente hacen que esta raíz cuadrada esté definida, resulta que, bueno, esa raíz cuadrada siempre es mayor o igual que 0. No hay forma de que algún valor de x haga que la raíz cuadrada de x más 2 sea negativa, por supuesto. De acá vemos que si yo multiplico por 2 en ambos lados la desigualdad, claramente 2 veces la raíz cuadrada de x más 2 sigue siendo mayor o igual que 0, y si restamos en ambos lados la desigualdad menos 1, entonces resulta que 2 por la raíz cuadrada de x más 2 menos 1 es mayor o igual que menos 1. Pero justamente esta expresión que armamos acá es la expresión de f de x. Por lo que decimos lo siguiente: para todos los valores en el intervalo desde menos 2 hasta infinito, resulta que f de x, o y en este caso, f de x es mayor o igual que menos 1, que es justamente lo que habíamos visto en la gráfica. Todos los valores de y resultan ser para esta curva mayores que menos 1. ¿Sí? Entonces, la imagen de la función f es el intervalo de que va desde menos 1, cerrado en menos 1, hasta infinito. Y entonces podemos ya definir la función f sombrero a partir de la función f dada, que no era biyectiva, y que en tal caso esta f sombrero con esta restricción en el codominio, es decir, cambiamos todos los reales y colocamos la imagen de f, la función f sombrero así definida es biyectiva, por lo tanto admite inversa. ¿Sí? F sombrero admite inversa, f sombrero es biyectiva, la función original f no lo es, no era sobreyectiva como acabamos de ver. Entonces, para determinar la ecuación de la inversa, ahora sí, de f sombrero, hacemos lo de siempre, despejamos x de la expresión igual a 2x, 2 por raíz de x más 2 menos 1. ¿Sí? Haciendo el despeje rápidamente,
Vemos que, bueno, de la ecuación dada, partimos de acá. Vemos que si sumamos 1 en ambos lados y dividimos luego por 2, nos queda que y más 1 sobre 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 más x. De acá elevamos al cuadrado en ambos miembros de la igualdad. Y más 1 sobre 2 al cuadrado igual a x más 2, donde ya vemos que si restamos 2 en ambos lados, nos queda que x va a ser igual a y más 1 sobre 2 al cuadrado menos 2. Acá lo que hacemos es distributiva de la potencia en esta fracción y sacamos después factor común un cuarto. Nos queda que x va a ser igual a un cuarto por y más 1 al cuadrado menos 2. De acá ya podemos definir la función f sombrero a la menos 1 de la siguiente manera. F sombrero a la menos 1 es entonces la función que va definida de este intervalo, desde menos 1 hasta infinito, que justamente es el codominio de la función f sombrero, al conjunto, al intervalo desde menos 2 hasta infinito, que era el dominio de la función f sombrero. Esto porque recordemos que si yo tengo una función f definida de a en b, f a la menos 1 debería estar definida de b en a. ¿Sí? Tengamos bien presente ese detalle. Y bueno, acá entonces la función f sombrero a la menos 1 de x va a ser igual entonces a un cuarto de x más 1 al cuadrado menos 2. Fíjense en que esta es la expresión de canónica, cuya gráfica sería una parábola, pero no tenemos toda la parábola porque justamente tenemos estas restricciones o estos conjuntos, estos intervalos, como dominio y codominio. De hecho, esta parábola está definida justamente desde su vértice hacia la derecha, como vamos a ver en el GeoGebra. ¿Sí? Acá ya lo tenemos graficadas. En verde estaría entonces la función f sombrero. ¿Sí? F sombrero y bueno, acá nos faltaría el sombrero para las funciones. Y f a la menos 1 sombrero, un cuarto de x más 1 al cuadrado menos 2. ¿Está? Bueno, fíjense de nuevo que ambas curvas, ambas gráficas, son simétricas una respecto a la otra y respecto a la primera bisectriz, justamente. De hecho, si tomamos, por ejemplo, los valores, a ver, tomamos este punto, es el punto 3, 2, y el punto 2, 3, vemos de nuevo la simetría, ¿sí?, respecto a la recta y igual a x. ¿Sí? Entonces, fíjense en este detalle. Si yo calculo f de 3, eso da 2 justamente, ¿no? Por lo que decimos que el punto 3, 2 pertenece a la función f sombrero. Acordémonos que estos son sombreros. Por alguna razón no se escribieron. Y por otro lado, para la función f sombrero a la menos 1, si yo tomo f a la menos 1, f sombrero a la menos 1 de 2, eso da 3, es decir, lo que tenemos escrito acá. Por lo tanto, el punto 2, 3 pertenece a f sombrero a la menos 1. ¿Sí? Esto como detalle porque, bueno, justamente estamos hablando de que una función es no solamente la inversa de la otra, sino que también para mostrarles un poco de lo que ya habíamos visto cuando hablábamos de relaciones y relaciones inversas y no olvidarnos un poquito de lo que ya habíamos visto en ese tema. Bueno, vemos entonces la simetría, podemos ver la simetría en otros puntos, por ejemplo en el menos 2, menos 1, con este punto de la f sombrero a la menos 1, el menos 1, menos 2, y así con varios más. Entonces, siempre podemos gráficamente determinar que una es inversa de otra, una función es inversa de otra, si es que sus correspondientes gráficas son simétricas a la recta y igual a x, es decir, a la primera bisectriz. Bueno, es todo por este video. Será hasta la próxima. Les dejo un saludo.